Bueno, señores, me toca a mí retomar la asamblea y lo quiero hacer desde la perspectiva del mayor optimismo posible. Esta mañana antes de salir me tomé unos minutos para ver a mi gemela, una niña muy pequeña, y recordar que ayer cuando ella vio a su papá por primera vez en un periódico, eso le llamó la atención y me preguntaba: ¿por qué estás ahí, papá? Y yo le decía: porque qué importante es garantizar que tú tengas los alimentos, hija. Y ese esfuerzo, esa necesidad es la que me motiva y nos motiva a todos nosotros en esta presentación, que además como visión conjunta no es mi presentación solamente. Yo quiero comenzar agradeciendo a todas aquellas personas que han sido consultadas y que han participado, aquellas que mencionaré o que no mencionaré, que son anónimas, pero que son parte de esta propuesta que está aquí. Quiero agradecer el trabajo que han hecho personas como Ibrahim Torres, José Anzola, Rafael Rodríguez de Polar, Eduardo Margaret de Café Fama de América, Pedro Bechara, Cruz Boada de Acupalma, John Badiola, que hoy en día no nos acompaña en Venezuela, pero que desde Colombia nos ha dado todas sus enseñanzas, Leonardo Salazar de Cargill, Marisol Ramos, Antonio Requena del sector azúcar, Manuel Pulido de Nestlé, el esfuerzo infatigable de un proyecto específico que viene caminando, como lo decía Marco Fava, como una ancora de la gente de Hein, donde está Dixon Moreno y José Ramírez, múltiples personas con las que hemos hablado, mis amigos los productores, porque mi abuelo fue vinicultor, sembrador de uvas, mi papá caficultor, y yo, bueno, en algún momento me ha tocado sembrar directo o indirectamente maíz. A todos ellos también mi gratificación, así como a las personas de las universidades y de las asociaciones que nos han dado esta visión, porque visión conjunta requiere escucharlos a todos, en algunos casos poner unos límites, pero los límites solo para el consenso. Bueno, con esa introducción quiero comenzar. ¿De qué se trata nuestra propuesta? La propuesta ha sido titulada Propuesta para mejorar la seguridad alimentaria del país. El primer elemento que quiero que observemos es qué ha ocurrido con la producción. La producción en Venezuela entre 1998 y el 2007 tiene estas características. Nosotros somos de los países donde la producción, el Producto Interno Bruto Agrícola creció una tasa promedio interanual del 2.2%, que fue a su vez superior a la tasa de crecimiento compuesta de la población. Esta es la evolución en términos prácticos de nuestra producción agrícola, viene creciendo. Simultáneamente el Producto Interno Bruto Agrícola per cápita creció, pero fíjense que entre 1998 y el 2000 lo que hubo fue una oscilación y comienza a crecer a partir del 2003 de manera sostenida hasta el 2007, pero a una tasa de crecimiento que es verdaderamente pequeña. ¿Qué está ocurriendo? Si nosotros viéramos qué ocurre entre el sector agrícola y la economía nacional, vamos a ver dos periodos importantes. El primero entre 1998 y el 2002. Fíjense la evolución del Producto Interno Bruto que refleja la economía, fue este. Así se refleja, así creció el Producto Interno Bruto Agrícola y así creció la economía. En ese periodo el Producto Interno Bruto Agrícola creció y la economía no creció. Esto es una característica que yo siempre resalto porque está en todos los estudios y las investigaciones a nivel mundial. Lo primero que crece en toda economía y lo último que deja de crecer es el sector agrícola. Léase, la alimentación es la base de toda economía. Esa fue la situación hasta el año 2003. Vean cómo comienza ahora a ocurrir los hechos a partir del 2003. Esta es la velocidad con la que crece el Producto Interno Bruto Agrícola. Ahora vean cómo crece la economía, mucho más rápido que el Producto Interno Bruto Agrícola. Y ese es uno de los retos que tenemos planteados. O sea, tenemos una economía que está creciendo a partir del 2003 a una velocidad superior a la que está creciendo el Producto Interno Bruto Agrícola. Y aquí quiero agregar dos comentarios que son muy importantes. No se hacen productores de un día para otro. Crear productores, crear empresarios, crear base productiva toma tiempo. Y en el caso agrícola más, porque hay que tener un conocimiento bien especializado. Entonces, los sectores agrícolas hay que defenderlos, ayudarlos y protegerlos en el sentido más positivo posible. En cuanto al consumo,
Vean qué ha pasado en Venezuela en términos del consumo, y un indicador de eso son los hogares en pobreza. Entre 1998 y el 2002 el país tenía el símbolo de la pobreza, más o menos estabilizándose alrededor del 40%, un número bien interesante. En el 2003 se dispara al 54%, pero comiencen a observar qué pasa desde el 2003 hasta el 2007. Hay una caída significativa de la pobreza en el país. En términos prácticos, ¿qué significa eso? Teníamos 54% de hogares en pobreza en el año 2003. Estamos en el 27.5% de hogares de pobreza en el año 2007. Esto es tan importante que el tercer párrafo del informe anual del Banco Central de Venezuela hace referencia a ese hecho. Y eso es muy importante para nosotros porque lo que quiere decir es que los venezolanos están cada vez más fuera de la pobreza y consumiendo mejor. ¿Qué reto nos queda? Nos queda un reto del 27.5% y sobre todo de cómo garantizar, que es uno de los elementos básicos de la propuesta, cómo garantizar que ese 7.6, 7.5% de pobreza extrema le lleguen los alimentos. Vean esto en términos del empleo. Fíjense cuál fue la evolución. En azul está la tasa de desempleo total, en rojo está la tasa de desempleo agrícola. Vean cómo entre el año 98 y el primer semestre de 2003 lo que hubo fue un crecimiento sostenido de la tasa de desempleo. Observen lo siguiente, vean lo que ocurrió en los últimos 4 años. O sea, en el país, de hecho, uno de los elementos más característicos que estamos consiguiendo a nivel de campo es que una de las principales limitaciones es cómo se consigue mano de obra para la recolección de las cosechas o para la preparación de los campos. Entonces, por una parte, una caída significativa del número de hogares en pobreza, una caída importante del número de hogares en pobreza extrema y un aumento del empleo. Esos son dos factores que lo estamos viendo cada vez que estamos en la calle, cada vez más personas consumiendo. Este es el número de caída del desempleo, menos 11.5%, y el desempleo agrícola cayó 5%. ¿Cómo se traduce eso? En que ha habido más consumo. Entonces, una de las maneras de ver eso es chequeando el tema de la disponibilidad calórica diaria per cápita. Aquí yo quiero hacer referencia sobre todo a los trabajos muy importantes que han venido haciendo el grupo del doctor Abreu, Ablán, la Fundación Polar, la gente de la Universidad de los Andes, porque a pesar de que a veces creemos que no hay estadísticas, por lo menos hay gente haciendo un esfuerzo supremo por la existencia de esas estadísticas que nos van a permitir ver este gran esfuerzo que hay aquí. Fíjense qué ocurrió con la disponibilidad calórica diaria per cápita entre 1998 y el 2002, estuvo oscilando en niveles de las 2.200 calorías, es un nivel muy bajo, y comienza a crecer de manera sostenida y espectacular desde ese momento hasta la fecha. Ya nosotros calculamos que estamos rebasando las 2.500, acercándonos a las 2.600 calorías per cápita. Lo mínimo debería ser 2.800, profesor Machado, lo ideal es las 3.000 calorías por persona. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se cubrieron? ¿Cómo se está cubriendo ese consumo de esa manera? Entonces quiero que vean lo siguiente. La disponibilidad calórica tuvo esta evolución entre el 98 y el 2002 y miren, muy parecida fue la evolución del Producto Interno Bruto per cápita agrícola. O sea, entre 1998 y el 2002, en una época de disponibilidad de calorías, 2.200, 2.300 calorías, el sector agrícola pudo acompañar la demanda que hubo en el consumo de calorías. Pero ¿qué ocurre a partir del 2003? A partir del 2003, la disponibilidad calórica se dispara y la producción interna bruto agrícola con sus limitaciones sigue creciendo, pero no a la misma velocidad que crece la demanda en el mercado. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo para resolver ese tema? Lo que ha venido ocurriendo es lo siguiente. Vean cómo ha ido evolucionando la disponibilidad de calorías en los últimos tiempos. Fíjense que la curva de lo que se entrega por la vía nacional más o menos la acompaña, pero siempre se hace un poco plana. Vean cómo comienza la disponibilidad importada a suplementar las diferencias y fíjense lo que está ocurriendo en los últimos 4 años.
ese crecimiento, esa diferencia de crecimiento que no ha podido responder la producción agrícola interna, la está respondiendo esencialmente las importaciones. Y eso es lo que estamos viendo cuando vemos la balanza comercial agrícola. La balanza comercial agrícola estuvo más o menos oscilando entre 1998 y el 2002, pero miren lo que ocurre a partir del 2002. Está creciendo. Y allí es el punto fundamental. ¿Cómo vamos a responder eso en una estrategia de seguridad alimentaria que al menos tiene tres conceptos importantes? Que exista la disponibilidad, que exista la posibilidad de que se compre acceso y que exista calidad, cuando cada vez más estamos importando alimentos, y no solamente son alimentos materias primas, sobre todo son alimentos que son además productos terminados, que dejan de generar empleo y aumento de la producción industrial venezolana. Entonces, en un contexto como el que ha planteado el profesor Marco Fava Neve de Pensa de la Universidad de San Paulo, donde además las importaciones cada vez van a ser más costosas y van a ser más escasas, nosotros tenemos la responsabilidad, si queremos garantizar que el alimento esté en las mesas de todos los venezolanos, de acelerar el ritmo de la producción agrícola y de la producción industrial venezolana. En conclusión, la propuesta se soporta sobre el hecho de que entre el año 2003 y el 2006, el valor agregado de la producción nacional creció 16.5%, mientras el consumo final de hogares en alimentos, bebidas y tabaco, reportado por el Banco Central de Venezuela, llega al 21.7%. Ahí hay una brecha, ahí comienza la brecha. Y además la economía creció 44%. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ver cómo le quitamos las limitantes, cómo creamos los incentivos, cómo le mostramos al país, no solamente que podemos, sino que necesitamos pasar de crecer a una tasa entre el 2 y el 3% del Producto Interno Bruto Agrícola anual, a una tasa entre el 5 y el 6% del Producto Interno Bruto Agrícola Nacional. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Bueno, la respuesta es bien concreta. La respuesta es con una propuesta de expansión de la producción agrícola nacional, que en esta primera etapa cubre 6 rubros, que son como el modelo de lo que nosotros estamos desarrollando, pero que a su vez esto va a empujar todo el país, porque el objetivo final es que tengamos todos los alimentos en la calidad y en la cantidad necesaria. ¿Cuáles son esos rubros? Café, como comienza en la mañana, café, maíz, palma de aceite, soya, caña de azúcar y leche, que además representan el 60% de la producción nacional en términos de tonelada. Entonces son un excelente ejemplo para mostrar lo que tenemos que hacer en ese proceso de construcción conjunta de ese nuevo sector agrícola venezolano. A continuación voy a comenzar a mostrar y qué hacer en cada uno de ellos. Entonces fíjense, en el caso del café, como en el caso de todos los rubros, estamos siguiendo exactamente la metodología que se sigue a nivel mundial. Un escenario de consumo, ¿qué factores van a determinar ese escenario de consumo? Exactamente lo mismo que dio el profesor Marco Fava Neve: crecimiento de la población, ahí están las oportunidades del consumo, crecimiento de la población, mejora del consumo per cápita, y para mejorar y complementar la seguridad alimentaria venezolana, bueno, un nivel adecuado de importaciones. En el caso del café, nosotros estamos planteando que el crecimiento viene soportado por un esfuerzo de mejora del per cápita, por incentivar, retomar el tema del consumo per cápita de café. No es una meta exagerada, pasar de 1.7 kilogramos persona a 2.1 kilogramos persona de café tostado. Ir y atender el crecimiento poblacional y mantener un nivel de exportación de 150.000 quintales. Estaríamos pasando, oigan este número, estaríamos pasando de 1.380.000 sacos quintales a 2.083.000 sacos quintales. Estamos hablando de unos 700.000 quintales adicionales. ¿Con qué estrategia? Bueno, para crecer en términos de producción, la estrategia tiene dos grandes elementos: o crecemos aumentando el área o crecemos aumentando los rendimientos. También hemos considerado siempre, cuando estamos haciendo las discusiones, el tema ambiental. Entonces, en este caso, como lo ven, el gran esfuerzo a nivel de la producción de café viene por la mejora de los rendimientos. Se propone una mejora de los rendimientos en el promedio nacional de 6.3 quintales por hectárea
a 9 quintales, pero déjenme decirles que no es una meta exagerada. En los países productores de buen nivel de café como Brasil, hoy en día la media es 30 quintales por hectárea. Entonces, lo único que nos estamos proponiendo aquí es metas bien conservadoras, bien realistas, pero que si hacemos las cosas como deben ser, lo podemos lograr. Y en términos del área de siembra, estas 14.139 hectáreas que están allí, realmente no son hectáreas nuevas. Acuérdense que la mayor parte del café nuestro está en las cuencas hidrográficas y queremos protección ambiental. Entonces lo que ahí sencillamente estamos diciendo es vamos a recuperar las áreas que ya existen y que ya tienen cafetales, vamos a renovar esos cafetales y vamos a darle el uso adecuado ambiental que tiene que ser, que va en línea con ese gran mandato de la sostenibilidad de la producción agrícola. Planes concretos, las medidas concretas son, necesitamos una institucionalidad mayor, esto siempre lo van a conseguir en todas las cadenas, una institucionalidad de las cadenas agroproductivas del café, la industria está comprometida en el desarrollo de iniciativas combinadas, sector público y privado, que incentiven el consumo del café, fortalecer y mejorar los planes de control y combate de la broca, bien concreto, renovación y mejoramiento de los cafetales, desarrollo de nuevas variedades. Es muy importante, el tema del café es muy social, continuar apoyando el tema de la infraestructura de asistencia social en las zonas de producción, programas de extensión, se viene trabajando en la elaboración de un programa de extensión y mejoramiento productivo de los cafetales para trabajar con las familias cafetaleras. Programas especiales de financiamiento para las familias cafetaleras. Estamos diciendo que el Plan Café, visión conjunto es todo el mundo. Nosotros hemos visto los efectos del Plan Café y decimos, debemos continuar con ese Plan Café, mejorarlo, continuar, etcétera. Allí han habido sus logros. Por supuesto, tenemos que trabajar en la diversificación del ingreso de las fincas cafetaleras, en el tema de la producción orgánica, comenzar a darle más valor a la producción cafetalera, llevar a nuestros productores de café para que una de las mejores maneras de hacer transferencia tecnológica no es solo diciéndolo, es llevando a las personas para que vean que las cosas es posible. Entonces se plantea esto, intensificar el intercambio científico y tecnológico, haciendo tours y llevando a nuestros productores a otros países, y aplicación de buenas prácticas de producción y procesamiento del café verde. Todas medidas bien concretas, bien claras, que no es que las vamos a hacer, es que ya de alguna manera se están probando y se están realizando, y que lo que estamos pidiendo es déjennos apretar el acelerador para hacerlas con mayor intensidad. Caso maíz, la arepa, tenemos el café, ahora viene el elemento básico para nuestra arepa. ¿Qué estamos planteando? Bueno, la buena noticia es que estamos en este momento en 32,9 kilogramos persona de per cápita, pero hemos estado en 35 y 36. Bueno, queremos llegar a 35, 36, queremos hacer una producción que vaya en línea con el crecimiento de la población y además en este mundo de problemas en el mercado internacional necesitamos aumentar la producción de maíz para la industria de alimentos balanceados. Además, déjenme decirle lo siguiente que es muy importante. La primera meta estratégica de todo plan de alimentación es cantidad, pero la segunda meta que hay que activar es la de la calidad, y la calidad es proteínas. Entonces, aquí estamos pensando en maíz que va a ir para alimentación animal, para proteínas. Entonces, estamos en la vía del desarrollo de las estrategias que se hacen de acuerdo a los grandes postulados de los mejores agronegocios y los mejores sistemas agroalimentarios mundiales. Entonces, ahí están las metas, estamos pasando de 2.150.000 toneladas a 3.329.000 toneladas. Esa es la meta para el sector maíz global. Para el caso del maíz blanco, la meta es pasar de 1.350.000 toneladas a 1.656.000 toneladas. O sea, garantizar que va a haber suficiente maíz para dar respuesta al crecimiento poblacional y también al crecimiento del consumo per cápita. En el caso del maíz, en su globalidad, la estrategia es combinada. Nosotros necesitamos crecer en área, unas 157.000 hectáreas, hay que agregar a la producción de maíz, ahí hay una cantidad de oportunidades importantes, y además tenemos la meta de pasar de 3.262 kilos hasta 4.077 kilos por hectárea. El tema del maíz es bien interesante. Nosotros hemos logrado sustanciales mejoras en los rendimientos cuando todos nos los proponemos y los incentivos están allí para que se dé la productividad. Nosotros logramos subir de niveles que estaban alrededor de los 2.200 kilos a niveles de 3.400, 3.500 kilos, y nuestra meta ahora es pasar los 4.000 kilos.
allí tienen cómo se plantea el escenario de producción en maíz. La estrategia es combinada tanto de crecimiento, tanto de ajuste en el área como crecimiento por rendimiento. La gran meta que nosotros tenemos en el maíz es aumentar los rendimientos. ¿Qué se necesita? ¿Qué propone la industria de manera clara y concreta? Primero, tenemos que resolver este tema entre el maíz blanco y el maíz amarillo. Entonces tiene que haber el desarrollo de un esquema de precios diferenciados entre el maíz blanco y el maíz amarillo. Segundo, vamos a trabajar de manera importante en el desarrollo e introducción de materiales genéticos de maíz blanco de mayor rendimiento en nuestros ambientes de producción. Recuérdense que la mayor parte de la genética mundial de maíz está hecha en los países desarrollados y es para maíz amarillo. Aún así, fundaciones como DANAC y productores venezolanos estamos trabajando de manera intensa para obtener mejores híbridos que permitan aumentar esos rendimientos. Y allí va a estar el foco. Allí va a estar el foco que ya se está desarrollando. El otro tema importante en el tema de mejorar los rendimientos en maíz blanco es hay todo un plan áncora, al mismo estilo de, como lo dice Marco Fava Neve, de trabajar fuertemente industria y productores en el tema de nivelación y drenaje de las unidades de producción. Sobre todo comenzando con la zona centro-occidental, donde ya tenemos, no es pruebas pilotos, no, experiencias ya bien concretas que muestran que cuando hacemos drenaje y cuando hacemos nivelación saltan los rendimientos. El objetivo es hacer este trabajo para unas 165.000 hectáreas y en una primera etapa, entre el año 2008 y 2010, estaríamos incorporando unas 65.000 hectáreas. Entonces, bien concreto, ¿ok? Y este es un plan que tiene un responsable, que tiene una industria por detrás y que tiene unos objetivos y que ya viene trabajando con unos productores. Además, está el tema de continuar para el mejoramiento de los rendimientos con las prácticas culturales. Una de las cosas que hemos descubierto es que allí tenemos mucho que hacer y mucho que ganar, y los elementos son cómo intensificar un mejor manejo de suelo, cómo hacer rotación de cultivo, cómo mejorar el tema de la fertilización, manejo integrado de plagas e inclusive riego. Y a la industria también le toca continuar su responsabilidad de desarrollar nuevos productos y presentaciones, así como la promoción de nuevos formatos en las cadenas de servicio de comida rápida. Lo que es indudable es que estamos en un proceso intensivo de urbanización y las personas que viven en los centros urbanos no tienen tiempo, entonces necesitamos seguir desarrollando presentaciones, productos que le permitan a la arepa llegar cada vez más a los consumidores venezolanos. Aceite. Aceite ha sido el típico ejemplo de uno de los grandes retos que tenemos nosotros en Venezuela y que queremos abordar. Si alguna cosa nos da la experiencia en el pasado es el habernos dado cuenta de que tenemos un potencial impresionante en palma aceitera. La palma es un cultivo tropical con características importantes y la palma es aceite en su naturaleza. Entonces, ¿qué estamos proponiendo allí? ¿Cuál es el escenario? Bueno, el escenario es, estamos en unos niveles alrededor de 19 kilos per cápita, estaríamos llegando a los 25 kilos per cápita, que no es nuevo, no es nada nuevo, ya lo tuvimos atrás históricamente, inclusive tuvimos un poquito más. Entonces vamos a recuperar nuestro nivel per cápita anterior, vamos a responder al crecimiento de la población y además vamos a mejorar la participación del aceite de palma en la mezcla nacional. Hoy en día el aceite de palma representa el 25%, puede llegar a ser tranquilamente desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista médico, de todos los puntos de vista, perfectamente el 35% de la mezcla total. Y la otra meta es, de esas 66.000 hectáreas que aparecen allí, perdón, 66.456 toneladas, también hay la misma cantidad importada. La idea es que para el 2018 podamos producir 100% del aceite de palma que se requiere en Venezuela. Entonces, eso nos llevaría a la producción de aceite crudo de palma de 66.456 toneladas a 282.192 toneladas y ya se está trabajando en eso. O sea, no es que ahora vamos a hacer los proyectos, no. ¿Dónde están esas hectáreas que voy a mostrar adicionales? Ya están ubicadas, ya los productores saben qué son. Yo lo que digo que lo que falta es que sencillamente es así como una represa llena de agua que lo que está esperando es que se abra la compuerta para salir a hacer las cosas. ¿Okay? En términos de producción en campo, que no se mide como aceite, sino que se mide como racimo de fruta fresca, estaríamos pasando de 334.262 toneladas a 1.300.000
12.520 toneladas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incorporar unas 46.000 hectáreas, vamos a mejorar los rendimientos de 12.3 toneladas a 17.27. Déjenme decirles que no es una meta exagerada, o sea, hoy en día ya sabemos hacerlo a 25 toneladas por hectárea y en el mundo el nivel todavía es superior. Y vamos a incrementar los rendimientos a nivel de producción de aceite crudo de 2.4 toneladas hectárea a 3.7 toneladas hectárea. ¿Qué se requiere? Bueno, la propuesta requiere estas acciones bien concretas: garantía por la industria de la colocación del aceite crudo de palma en el mercado de aceites y grasa nacional, eso es lo que se está diciendo; desarrollo de programas de financiamiento de largo plazo para nuevas plantaciones de palma aceitera o renovación de las existentes; inversión en la fundación y desarrollo de esas nuevas 46.000 hectáreas; mejora sobre todo en las prácticas de fertilización y riego. Cuando estamos diciendo aquí que vamos a pasar de 12 a 17, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, miren, es que ya está ocurriendo que aquellas zonas donde se incorporó riego pasaron de 12 toneladas por hectárea a 25 toneladas por hectárea. Entonces, ya lo que falta es hacerlo. ¿Okay? Y desarrollo y capacitación y mejoramiento. La palma es muy importante, como todas las plantaciones, el trabajo con los productores, el trabajo con los trabajadores y con la comunidad, porque allí está la base de la productividad en este tipo de cultivo. Soya. Bueno, soya es como el nuevo actor, el actor que siempre ha estado allí presente y que la industria está, en su caso, promoviendo con un plan bien concreto, etcétera. Nosotros en soya podemos pasar de 20.000 toneladas a unas 224.000 toneladas. Con eso podemos mejorar nuestra participación en el consumo nacional de aceite, atender el crecimiento poblacional y además sustituir parte de las importaciones de aceite. ¿Cómo vamos a crecer? Aumentando el área. Hoy en día el área debe estar alrededor de unas 10-12.000 hectáreas. Podemos tranquilamente, con las áreas disponibles en la zona oriental y central, pasar a unas 80.000 hectáreas. Y el otro tema en la estrategia es cómo pasar de 1.6 a 2.8 toneladas en los próximos 10 años. Todas cosas absolutamente factibles. ¿Qué hacer? Bueno, el tema básico en soya es este, el cuello de botella es este: el desarrollo de una política comercial que garantice la colocación de la harina de soya. Ese es un punto que es fundamental. Y la otra es lograr que se pueda traer la soya adicional para que la capacidad industrial que está en este momento instalada en Venezuela pueda funcionar todo el año. Por supuesto, tenemos que seguir trabajando en mejorar, en aprender, en cómo funcionan los cultivos de las distintas variedades en cada zona del país. Necesitamos el desarrollo, en esto hay todo un empeño en la gente del DANAC, el desarrollo de una variedad de ciclo corto que nos permitiría hacer rotación de cultivo y nos permitiría apoyar la mejora en los rendimientos del maíz. Necesitamos el desarrollo de capacidades industriales para el tostado del frijol. La primera soya va a tener básicamente un destino de alimentación animal mientras agarramos esa escala. Y por supuesto, un programa público de financiamiento de áreas de siembra en sabanas con suelos ácidos para la producción agrícola. La experiencia brasileña, del centro brasileño, que era árido, con suelos no disponibles, es que la soya tiene la gran virtud que nos permite hacer suelo. La soya, cuando se rectifican los suelos con cal y cuando se coloca inoculante y se agrega nitrógeno, esos que eran suelos muy de bajo nivel, después de 2 o 3 años comienzan a ser suelos de primera. Entonces estamos transformando suelos de tercera en suelos de primera y estamos construyendo país. Caña de azúcar. En caña de azúcar igual, en caña de azúcar hoy en día estamos en un nivel per cápita cercano a los 42 kilos, ese ha sido nuestro mejor nivel per cápita, lo vamos a mantener, vamos a responder al crecimiento poblacional y también a sustituir parte de las importaciones. Y allí están los resultados. Nosotros hoy en día estamos en 9 millones de toneladas de caña de azúcar y necesitamos llegar a procesar casi 12 millones de toneladas de caña de azúcar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mejora de los rendimientos, la parte más importante, pero también ajuste en las áreas en un porcentaje un poco menor. ¿Qué se propone en el tema de caña de azúcar? Bueno, programa de mejoramiento de las plantaciones, sistema de seguimiento de la producción. Nuevamente comienza a aparecer esa gran necesidad de visión de conjunto, o sea, que exista o un sistema en esa cadena o una institucionalidad que nos permita saber todos, poder planificar y poder llegar a hacer las cosas lo más ajustado posible. Ampliación de las áreas de producción de caña de azúcar en los centrales con capacidad disponible. Miren, esto es bien interesante. Una de las cosas que tiene hoy en día el mundo de la caña es que tiene centrales con capacidad y no tiene caña. Y tiene centrales donde
O sea, tiene centrales con capacidad y no tiene caña. Y luego tiene centrales donde hay capacidad, pero no hay caña. Entonces es así como que uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Problema de visión, de planificación en conjunto. Entonces, eso es parte de lo que estamos proponiendo allí. Terminar la construcción de los centrales que están en camino, más la ampliación de los existentes, nos permitiría cubrir esta brecha e inversión pública en electrificación y vialidad, que son fundamentales. Electrificación para el tema de riego y vialidad para poder sacar esas cosechas. Finalmente, leche, que para mí es así como el elemento clave de la calidad en la nutrición, o sea, el gran mecanismo para la proteína y el calcio disponible para nuestra población. Bueno, lo que se está planteando es, como todo, es llegar a los niveles que recomienda FAO, o sea, nosotros hoy en día debemos estar en los 78, 80 litros per cápita, y nosotros la idea es llegar, la propuesta de la industria inclusive y todo el trabajo que se está haciendo allí es para cómo podemos dar respuesta de que el 2018 estar en los 130 litros per cápita, ¿ok? Además de cubrir el crecimiento poblacional. Entonces ahí están las cifras, hoy en día estamos en 2.124.000 toneladas, tenemos el reto de llegar a 4.203.000, y vean, el punto de vista de la producción nacional estaría pasando de 1.200.000 a 3.131.000. O sea, la industria está diciendo, queremos, si tenemos que responder a esto, tenemos que triplicar la producción nacional. ¿Cómo hacerlo? Bueno, fíjense, suena como mucho, pero vean, pongámoslo en dimensión. Eso requiere que el rendimiento diario por vaca pase de 4 a 6 litros. Eso no es una meta exagerada, cuando en cualquier país del mundo los promedios son más altos, pasan los 10, 12 litros, y un aumento en el rebaño, que es la recuperación de nuestro rebaño, de unas 900.000 cabezas. Eso quizás nos va a tomar un poquito de más de tiempo, pero igual lo podemos hacer en el lapso. Expertos como el doctor Jorge Ordóñez, que yo consulté para esto, me dice, Luigi, eso es factible hacerlo en los próximos 5 años, que es una de las personas más conocedoras del tema. Entonces, son metas que podemos realizar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que se está planteando en concreto en el caso de la leche? Primero, en muy corto plazo, bueno, ya se está haciendo, pero continuar, permanecer en eso. Hay que simplificar la permisología de importación, hay que garantizar que las divisas se hagan bajo un esquema de pago a la vista. La leche hoy en día es muy competida, como muchos productos en el mercado mundial. Quien no la pueda pagar de una vez se queda afuera. Entonces es bien importante tener la posibilidad de poderla pagar a la vista. Y por supuesto definir los volúmenes de importación no sobre la base del contingente, esto es una técnica que se utiliza en planificación, el contingente de la Organización Mundial de Comercio, sino hacerla sobre nuestra realidad, cuánta leche nos hace falta. ¿Ok? Por supuesto, nuevamente aparece, para que todo esto funcione, se pide integración de los distintos actores, que la cadena funcione, que se reúna todos, público, privado, etcétera, el desarrollo de programas de financiamiento de mediano plazo para el mejoramiento de la ganadería de leche. Ahí hay una gran oportunidad de financiamiento en términos de instalaciones, de equipo, de mecanización, etcétera. Y lo más importante es, recuérdense que lo que no hagamos con nuestra población escolar ahorita, lo vamos a pagar muchas veces más dentro de 20 o 30 años en términos de inversión de salud. Inclusive los países que menos nos imaginamos, aquí le dan prioridad a este tema. Entonces ahí estamos planteando el tema del plan focalizado de consumo lácteo a nivel de escuela para niños entre 1 y 12 años. Y bien interesante, hoy en día el concepto de los planes sociales es que deben ser focalizados, como se está haciendo, pero además deben integrar 3 elementos, que son la alimentación, la salud y la educación a nivel de la comunidad. Ese es el gran secreto, porque al final salud, educación van a redundar en mejor alimentación. ¿Okay? ¿Qué ya se está haciendo? Hay un gran compromiso de estos 3 actores. La industria está trabajando en la transferencia de tecnología, tiene un compromiso con las comunidades de formación, de presencia y además con los consumidores de que la leche es un elemento fundamental en la nutrición. Hay un plan de empresas afiliadas a Cavilat que está trabajando a nivel de campo y a nivel del mejoramiento de las prácticas culturales y de equipo. A nivel de los productores, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? Aquí sí tenemos que avanzar un poco más rápido en el tema de la calidad de la leche fresca
ese es un tema importante, el manejo de la leche fresca, su almacenamiento y su transporte. Tenemos que trabajar en el aumento de la producción de alimentos por área y por animal, todo el tema de pasto, todo el tema de mineralización, todo el tema de genética, ¿ok? Y se requiere duplicar el rebaño. Tenemos 10 años, en 10 años tenemos que duplicar el rebaño en ordeño. Se calcula más o menos 1 millón de vacas. No estoy diciendo 1 millón de vacas ahorita, estoy diciendo 1 millón de vacas que con las que arranquemos de mejoramiento genético vamos a ir produciendo en los próximos años. En ellos nos va a ayudar mucho, dicen los técnicos, todo el tema de las mejoras genéticas y de reproducción que hay a nivel animal. Y a nivel del sector público, bueno, necesitamos seguridad jurídica y personal y sobre todo que el financiamiento público vaya dirigido a los pequeños productores y a las cooperativas. El plan contiene las siguientes acciones que en parte ya se están haciendo: se hace un censo geográfico de productores, se determina su perfil tecnológico, se hace una ruta de trabajo, en base a esa ruta de trabajo se comienza a hacer un programa de transferencia de tecnología que incluye mejoramiento genético, prácticas de nutrición balanceada e inversión en instalaciones y equipos. Y ese plan que se está planteando para Venezuela es muy similar al que se está desarrollando conceptualmente en Brasil. Entonces aquí no estamos inventando la rueda y es muy similar al que se ha hecho en Colombia, en ambos países con mucho éxito. ¿Okay? Bueno, hasta aquí ustedes han podido observar de manera detallada acciones y propuestas concretas para estos 6 rubros, pero obviamente todos tienen claro de que eso no es suficiente. Hay que también atender a una serie de limitaciones, de frenos que están ocurriendo a nivel general, que si los resolvemos nos van a permitir que la producción agrícola meta el acelerador. Entonces, ¿cuáles son esos elementos generales para todos estos seis rubros? El primero es la necesidad de una visión de conjunto. Eso es fundamental. Sin una visión de conjunto, no todos van a arriar en el mismo sentido y el que se quede va a afectar a la cadena. Y debo reiterar, el reto de la seguridad alimentaria es un reto de todos. Eso está plasmado en la Constitución, como muy bien lo han dicho los anteriores expositores, en el artículo 305. Los retos son sobre todo, y no solamente es porque esté planteado en la Constitución, es que quiero que entiendan, el reto es tan grande que se requiere de todos. ¿Okay? Pasar, como voy a mostrar, solamente en estos 6 rubros, de 12 millones de toneladas a 20 millones de toneladas, requiere de todo. Esto no lo va a poder hacer un solo sector. Y esto no lo va a poder hacer, esto hay que hacerlo con todos los sectores y con los pequeños, los medianos, los grandes, las cooperativas, las empresas de producción social. Necesitamos de todos los venezolanos para garantizar esa alimentación. El segundo elemento que es fundamental es el tema de los precios. ¿Okay? El tema de los precios. En Venezuela, lejos de tener un control de precios, yo creo que lo que hemos tenido es una congelación de precios. Y sin entrar en evaluar si eso es bueno, eso es malo, eso es regular, eso es pasado, lo que es importante es que de aquí en adelante nosotros necesitamos hacer un sistema dinámico de precios. ¿Qué significa un sistema dinámico de precios? Un sistema que vaya periódicamente revisando los precios para que el productor tenga los incentivos, la industria tenga los incentivos y todos los miembros de la cadena agroalimentaria tengan los incentivos para hacer su actividad. Porque al final todos los seres humanos hacemos las cosas en función de los incentivos que se nos dé. Entonces, ¿cuáles son los conceptos para esa política de precios? Que el sistema dinámico de precios se basa en: nosotros a la hora de la revisión de los precios consideraremos tanto las estructuras de costos de la producción nacional como el precio alternativo de importación y además que esa política de precios permita que la industria desarrolle diferentes presentaciones y diferentes calidades, garantizando que aquellas que estén de alguna manera reguladas estén presentes y aquellas que no estén reguladas le permita a los distintos sectores de la población acceder a esos productos. La alimentación también requiere darle a cada una de las personas lo que quieren. Cuando las regulamos todas, le quitamos la posibilidad al consumidor que puede pagar otras alternativas de poderla adquirir. Otro de los elementos básicos que quiero aquí rescatar es un concepto básico en seguridad alimentaria avanzada, es la posibilidad que debe tener el consumidor de seleccionar el producto que él desea.
Finalmente, el marco regulatorio, obviamente siempre estaremos trabajando por este tema, pero no nos vamos a parar por ese tema. Tenemos que garantizar la alimentación. Eso es lo que hemos aprendido en los 50 años que tiene o más que tiene la industria de alimentos en Venezuela, pero también necesitamos, esto va a ayudar mucho, necesitamos seguir trabajando en que exista mejor seguridad jurídica de las tierras, de las inversiones, de las operaciones, de las personas y sobre todo en las zonas fronterizas donde hay mucha actividad de ganadería y de leche, mejorar el tema de la seguridad. Seguiremos en esa lucha. ¿Okay? Eficiencia operacional. Fíjense que qué interesante de esta investigación y de este trabajo. Yo pensaba que el tema de las limitaciones estaba solo a nivel industrial y resulta que también está a nivel de los productores. Y los productores también están pidiendo que cada vez le pidan menos permisos, menos registros, menos cosas para poder producir. El otro tema a nivel de financiamiento sobre todo es el desarrollo de mecanismos de financiamiento de largo plazo para cultivos de plantación, en particular sus instalaciones, maquinarias y equipos. Ahí lo que significa la palabra mecanismo es, hoy en día hay limitaciones para ese tipo de financiamiento de largo plazo, pero la idea es crear un mercado secundario donde esos créditos puedan ser colocados y le dé liquidez a la banca para el desarrollo de esas plantaciones. Finalmente, tecnología. En tecnología yo creo que ya hemos avanzado mucho, pero llegó como el momento de terminar de consolidar. Necesitamos que los procesos de transferencia tecnológica se basen más en la integración. Integración entre productores, centros de investigación e industria, para que esas cosas que se demandan a nivel de la producción de campo se resuelvan rápidamente. Y finalmente, investigación aplicada en el mejoramiento de las siguientes dimensiones: variedades, híbridos, animales, control de maleza y optimizar las prácticas culturales. Tenemos mucho que mejorar en rendimiento si sencillamente mejoramos las prácticas culturales. Léase, sembremos mejor, sembremos con las densidades de siembra que deben ser, en el momento que debe ser, que tengamos la disponibilidad de los insumos en el momento que debe ser. Ya con eso comenzamos a cerrar la brecha de los rendimientos. Bueno, eso, fíjense que hay propuestas concretas para cada rubro y un conjunto de propuestas bien claras que yo suelo decir que son como las cosas que le ponemos a la puerta y no nos las permite abrir. Si se las sacamos, se va a abrir la puerta y vamos a acelerar el ritmo de la producción nacional. ¿Cuál es nuestra visión para el 2018? Ya la dije, estamos pasando de 12 millones de toneladas a 20 millones de toneladas en estos rubros que representan el 60% de la producción. Es un incremento del 60% de la producción en toneladas. Por eso estamos hablando de subir el ritmo de 2 a 3% anual a 5 o 6% anual. En términos de área, en términos de cómo lograr esa producción, la estrategia por área, por crecimiento del área, nos va a permitir el 47% de ese tonelaje y la estrategia por rendimiento el 53% de ese tonelaje. Vamos a incorporar, se necesita incorporar unas 300.000 hectáreas y 1 millón de animales de vacas en ordeño, y la inversión estimada, bien concreta, además calculada por rubro, etcétera, para esto que está aquí, se requiere una inversión pública de unos 3.412 millones, estamos hablando hoy en día tasa oficial de unos 1.700 millones de dólares, más la inversión que históricamente demanda la infraestructura pública son otros 1.600 millones de dólares o 3.225.000 en bolívares fuertes. Estamos hablando en total que el sector agrícola, que es el que yo estoy aquí refiriendo, después Ángel va a hablar de la parte industrial, requiere de unos 3.500 a 4.000 millones de dólares o de unos 7.120 millones de bolívares fuertes. Es una inversión manejable si vemos los términos de hoy en día de lo que significa la cartera agrícola en Venezuela. Conclusiones, señores, grandes mensajes para llevarnos a ir formando esa visión de conjunto que necesitamos. Primero, si bien es cierto, tuvimos una etapa entre 1998 y el 2002 de tendencias oscilantes y de bajo crecimiento de la producción, a partir del 2003 lo que ha comenzado a ocurrir es disminución de la pobreza, del desempleo, aumento del consumo y una brecha cada vez mayor entre la producción local y el consumo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Cerrarla. ¿Y qué se necesita para cerrarla? Que todos trabajemos con unas políticas bien claras en función de eso. ¿Cuáles son los factores que limitan esa velocidad? Bueno, la que nos ayuda, la expansión del gasto público, la que nos limita, la rigidez del control de precios,
el lento proceso de mejoramiento tecnológico, las limitaciones cada vez mayores para la actividad privada y, por supuesto, el marco jurídico e institucional poco favorable. Pero yo soy de los que piensan que en la medida en que el sector del alimentos empuje esta carreta y esta necesidad que, como digo yo, mi gemelita que quiere comer todos los días, eso va a empujar las soluciones de las cosas. Finalmente, las propuestas de estos rubros, como vieron, son factibles, están detalladas, son conservadoras, son respetuosas del ambiente, de una agricultura sostenible, requieren, por supuesto, de una visión de conjunto porque el reto es muy grande y no solamente es que es muy grande, el mensaje es este, hay espacio para todos. O sea, este es un reto que nos va a dar la oportunidad a todos, pequeños, medianos, grandes, de crecer, sector público, sector privado. Entonces, tenemos ese mundo por delante de oportunidades. Finalmente, necesitamos crecer para cubrir el crecimiento del consumo en Venezuela y garantizar la seguridad alimentaria de la población venezolana. Ese es nuestro sueño, esa es nuestra visión y esa es la invitación que les hago a ustedes, a todos los que ustedes conocen y a la sociedad venezolana en nombre de Cavidea para salir adelante. Muchas gracias.